Mari kompusense Stephanie Pingen, ka tu faci video pengeli kine falinge sisungu. Hola a todos, mi nombre es Stephanie y en este video me gustaría compartir con ustedes un asunto muy importante. Tiene que ver con la educación que se da en los colegios sobre la cultura mapuche. Yo veo que esto es algo que está poco valorado en la educación. Debería mejorar porque se necesita que esta cultura mapuche no muera, y eso se logrará dándole interés a las generaciones que vienen para que puedan cultivar este interés y el idioma no muera. Con mi prima somos champurrias, por lo que también nosotros nos hemos esforzado para aprender un poco del mapuzungún. Bien, como decía mi primo, nosotros somos una mezcla, no sabemos, somos descendientes mapuche, pero no lo han enseñado mapuzungún desde niño. Por lo tanto, estamos aprendiendo y estamos recolectando, por así decirlo, información, y lo que sabemos podemos compartirlo con ustedes. También queremos animar a la gente, tanto en sus casas, que el papito o mamita que sepa mapuzungún, que le enseñe mapuzungún a sus hijos en las casas. También felicitar a las escuelas que han tomado la iniciativa de enseñarle mapuzungún en sus aulas a los niños, que lo enseñen, pero que también lo enseñen bien. Por ejemplo, lo hemos encontrado acá, por ejemplo, en Chile estoy ahora, que hay personas que dicen, oh, yo fui a un curso en mapuzungún, no, en mi escuela me enseñan, pero cuando uno le dice cómo se saluda, saludan mal, dicen que el saludo es mai mai, y en realidad, ¿cómo es? Mari. Mari, como usted bien lo escuchó, con una R cargada, no mai mai, o mari, o mai, sino que es Mari. ¿Cómo es? Mari. Y el saludo entre varón a varón se dice Mari Peñi. Y de mujer a mujer, Mari Glanien. Y de mujer a varón no se dice Mari Peñi, se dice Mari Glanien también. También he escuchado a muchas mujeres que le dicen Mai Peñi, y no se dice así, es Mari Glanien. Primero, la palabra Mari es con la R cargada, y segundo, entre mujer a varón no se trata de peñi, solamente de varón a varón, ¿ya? Y después de eso, uno pregunta ¿cómo está? ¿Qué se dice? Shumbleimi. Y también lo acompaña con un lamien, pero también a veces escuchamos la palabra lamuen, y eso también está bien dicho, solamente cambia en el sector. Nosotros bien sabemos que estando aquí en Chile hablamos español y en Argentina también, pero como son países diferentes, cambian las palabras. De la misma forma, el mapuzungún que se habla del sur va variando un poquito el que hablamos acá en la zona centro, que aquí estamos en Lota. Y también cambian algunas palabras. Si en su sector usan la palabra lamuen, usted salude con la palabra lamuen. Pero si en su sector se usa la palabra lasnien, usted saluda con la palabra lasnien. Nosotros ya habíamos visto el saludo en mapuzungún en otros videos, pero solamente en este me gustaría haber aclarado ese punto. Y también, junto con motivar a toda la gente a que siga aprendiendo el mapuzungún, a que siga averiguando, a que siga insistiendo que le enseñe mapuzungún a su hijo en el colegio, también aportar un granito de arena y aclarar ese punto. Esto era lo que con mi prima queríamos aclarar en este video, y los quería invitar también a que si les gustó puedan darle like, suscribirse y compartir. Si quieren dejarnos algún tema que podamos considerar en un video futuro, lo pueden hacer en los comentarios. Peu callar con puché. Hasta luego a toda la gente, y si te gustó, como decía, dale like, suscríbete, comparte, nos vas a ayudar mucho, y me gustaría seguir subiendo videos y compartiendo con ustedes videos en mapuzungún. Así que si tienen alguna información o algo que quieran compartir conmigo, me lo pueden dejar abajito en los comentarios.